La paz del Señor Jesús, amados hermanos. Amados hermanos, una vez más su hermano en Cristo, Josías Juan Sebastián. Mis amados hermanos, vamos a realizar un estudio importante sobre la televisión. Mis amados hermanos, el fin se acerca. La venida de nuestro Salvador Jesucristo se acerca, mis amados hermanos. Todo lo que está escrito en la Biblia Sagrada tiene su cumplimiento, mis amados hermanos. Hoy en día muchos ignoran la Biblia Sagrada. Unos dicen que fue hombre el que escribió la Biblia. Mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que hombres fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, y así fue entregado la palabra de Dios a los santos profetas y dejaron escrito la Biblia Sagrada, no por la voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Así fue. Mis amados hermanos, ahora que estamos en los tiempos finales, en las últimas horas, este estudio, mis amados hermanos, sobre la televisión, porque hoy en día muchos no saben o saben, gloria a Dios, pero es bueno saber, mis amados hermanos, porque muchos hoy en día piensan que ya son salvos. Mis amados hermanos, la Biblia nos enseña: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es perseverar? Perseverar en la doctrina, guardar la doctrina, los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Padre Celestial. Porque hoy en día, amados hermanos, muchos, millones, millares de gente siguen a Jesús por bienes materiales. Muchos siguen a Jesús hoy en día solo por la comida. Hoy en día, mis amados hermanos, muchos siguen a Jesús buscando un milagro, una sanidad. La realidad es esto. Sí, Dios te puede sanar. Dios te puede dar un libramiento. Dios te puede prosperar. Pero lo principal, mis amados hermanos, es guardar la doctrina, guardar los mandamientos de Dios para salvación y vida eterna. Mis amados hermanos, la televisión es la imagen de la bestia. La televisión es el trono del diablo. La televisión, mis amados hermanos, es el cajón de Satanás. Ahora vemos, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, personas que poseen la televisión dentro de su casa. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, y la Biblia condena totalmente la televisión. Mis amados hermanos, Dios colocó un no sobre la televisión. No a la televisión. Mis amados hermanos, si queremos ser salvos, tenemos que renunciar a la televisión. La televisión, mis amados hermanos, enseña a hacer lo malo. Mas la Biblia Sagrada nos enseña a obedecer a Dios, a humillar ante el Señor. La televisión enseña cómo matar, enseña cómo adorar ídolos, enseña cómo divorciarse, enseña muchas cosas, mis amados hermanos. Cuando yo estaba en el mundo, mis amados hermanos, antes de llegar a los pies del Señor, yo asistía a novelas, películas, karatecas, hasta fui al gimnasio.
aprender karateka. Hoy en día, mis amados hermanos, lo tengo como basura. Es mejor confiar en el Señor, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, la televisión ha causado males en los hogares, en las familias. La televisión ha causado problemas insolucionables que solamente Dios puede solucionar, mis amados hermanos. La televisión ha causado enfermedades. Mis amados hermanos, la televisión no es de Dios. No fue Dios el que inventó la televisión, fue Satanás, fue el diablo. Mis amados hermanos, la realidad no es que va a venir el diablo personalmente, no. Él usa a sus adeptos, usa personas que no tienen temor de Dios. Vemos en la Biblia, allá en Job, cuando Dios permitió, mis amados hermanos, a Satanás matar los animales o matar a los hijos. Vemos que Satanás usó gente, mis amados hermanos. La Biblia dice que usó gente para robar los camellos a Job. Mis amados hermanos, hoy en día es la misma cosa. Satanás usa gente, usa sus adeptos para poder realizar algo. Mis amados hermanos, el diablo ha inventado muchas cosas sobre la faz de la tierra. Mis amados hermanos, tenemos que vigilar, orar, para no caer en tentación. Mis amados hermanos, las novelas dan fe en ninguna manera. Las películas de matanzas, de violencias, edifican en ninguna manera. Los chistes, las bromas que pasan en la televisión, ¿da fe a algún? En ninguna manera. Son puras cosas perecibles que contradicen el Evangelio de Cristo. Mis amados hermanos, la televisión es un instrumento de Satanás en la tierra para destruir hogares, familias, matrimonios, ministerios de pastores. Ahora dirá el hermano, yo aquí asisto un programa de evangélico, aquí asisto un canal cristiana. Mis amados hermanos, la realidad es esta. Los que tienen programas en la televisión son falsos profetas. Son los falsos profetas que la Biblia habla, mis amados hermanos. La Biblia nos enseña, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir allá en Primera de Juan, su capítulo 2 y su verso 16 al 17. La Biblia condena totalmente la televisión, mis amados hermanos. Y todos los que poseen la televisión dentro de su casa no heredarán el reino celestial. Mis amados hermanos, dice ahí en el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ahí está, los deseos de los ojos. Todo el mundo quiere ver novelas, todo el mundo quiere ver el fútbol, todo el mundo quiere ver ahí el videoporno. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Ahí está la palabra del Señor. Gloria a Dios. Verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. La carne quiere todo, mis amados hermanos. Los deseos de los ojos.
Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, mis amados hermanos, el fin se acerca. Aquí vamos allá en Primera de Juan, su capítulo 4 y su verso 1 en adelante. Dice así. El verso 1 dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mis amados hermanos, falsos profetas, los que apoyan la televisión. Amados, dice aquí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Entonces, mis amados hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No son pocos, son muchos, dice el Señor. Habla de millares, millones en el mundo entero, diciendo hoy en día que no es pecado tener la televisión, diciendo hoy en día que no es pecado asistir programas en la televisión. Mis amados hermanos, son pocos los santos profetas, los siervos de Dios, que predican la verdad hoy en día. Pero esta es la gran realidad, mis amados hermanos. Todos aquellos que no renuncian a la televisión no heredarán el reino celestial. No y no. Gloria a Dios. Aunque diga el hermano, pues aquí, hermano, yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia. Mis amados hermanos, tener la televisión dentro de la casa o dentro de su casa, estás en pecado contra Dios. Y has pecado contra Dios. Y estás en pecado. Entonces, mis amados hermanos, sabemos que el fin se acerca. Santo es el Señor. Ahora en la IPFIDE, mis amados hermanos, no es permitido tener o asistir televisión o videocassette, oír músicas mundanas, programas mundanos en la radio. Mis amados hermanos, allá en Salmos, su capítulo 101, allá en Salmos, su capítulo 101. Vamos a ir allá, mis amados hermanos. Salmos, su capítulo 101. Vemos, mis amados hermanos, que la Biblia condena totalmente la televisión. Y su verso 3 dice así. Salmos, su capítulo 101 y su verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Mis amados hermanos, el diablo tiene una facilidad de derrotar a la iglesia más santa que sea a través de la televisión. Ahora vamos a aclarar esto, mis amados hermanos. El diablo derrota, sea quien sea el pastor, sea evangelista, sea profeta, sea misionero. El diablo derrota a través de la televisión. Ahora, más claro, todos pastores, obreros, miembros o hermanos de otros ministerios que poseen la televisión dentro de su casa son pastores que ya son derrotados por Satanás.
Mis amados hermanos, la realidad es esta. El diablo derrota a través de la televisión, mata espiritualmente. Ya no hay oración, ya no hay ayuno, ya no hay lectura de la Biblia. Y también, mis amados hermanos, todas personas que poseen la televisión, el Espíritu Santo se aleja y deja solo al hermano o la hermana que posee la televisión. Ahí donde viene el enfriamiento. Ya no hay tiempo para ir a la iglesia, ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para ayunar, ya no hay tiempo para leer la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, la televisión es un instrumento de Satanás en la tierra. Mis amados hermanos, ahora, hoy en día así está aconteciendo, hoy en día, mis amados hermanos. Muchos ya retiraron la televisión dentro de su casa o no tienen ya la televisión dentro de su casa. Ahora, yo he visto con mis propios ojos, mis amados hermanos, que muchos no tienen televisión dentro de su casa, pero allá con el vecino, ahí está asistiendo la televisión. Entonces no hay una diferencia. La Biblia dice, mis amados hermanos, que el pueblo de Dios es un pueblo diferente. El pueblo de Dios, mis amados hermanos, es un pueblo diferente. El verdadero creyente, él no asiste a la televisión. El verdadero siervo de Dios, él no asiste a la televisión. Pero hoy en día, mis amados hermanos, la ciencia está avanzada. Muchos ya no tienen la televisión dentro de su casa, como le vuelvo a decir, pero asiste video en su teléfono. ¿Cuál será entonces la diferencia, mis amados hermanos? Es la misma cosa. Ahora ya no tiene televisión dentro de su casa, pero en el teléfono asiste video, programa de TV. Entonces está asistiendo a la televisión. Vemos hoy en día que muchos ya no tienen la televisión en su casa, pero asisten videos filmados en su computadora. Entonces, ¿cuál será la diferencia, mis amados hermanos? Hoy en día muchos ya no tienen televisión dentro de su casa, pero ahí están filmando video con su teléfono. Ahí está filmando culto con su teléfono, diciendo ser salvo, pero más la realidad no son salvos. Porque Dios ha revelado, mis amados hermanos, que no podemos filmar ni asistir video filmado. Ahora todos pastores, obreros que filman con su teléfono o tienen un programa de televisión en el YouTube, mis amados hermanos, con toda seguridad, si el Señor viene, se quedarán en la gran tribulación y no subirán con el Señor. Si la muerte les sorprende, perecerá por toda la eternidad. Dirá el hermano o la hermana, entonces no se puede tener la televisión dentro de la casa. Dirá el hermano o la hermana, entonces no se puede asistir video filmado en el teléfono o en la computadora. La realidad, amado hermano, amada hermana, no. Si usted ya renunció a la televisión y asistes filmaciones en el teléfono o en la computadora, es la misma cosa que la televisión. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos ha enseñado cómo trabajar. Dios nos ha mostrado un camino mejor, que es el camino angosto, mis amados hermanos. Nosotros usamos medios de comunicación, mis amados hermanos, que son lícitos, que no contradice el Evangelio. Dios nos permitió usar el YouTube, mis amados hermanos. ¿De qué forma? El Señor reveló a su siervo, Pastor Eduardo Santos, cómo usaríamos el YouTube. El Señor dijo solamente fotos y audio nada más. Filmaciones no acepta el Señor. Totalmente no.
Mis amados hermanos, si queremos ser salvos, tenemos que obedecer la palabra del Señor, si queremos ser salvos. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña muy claro. La Biblia Sagrada, mis amados hermanos, condena la televisión. Entonces, mis amados hermanos, para ser salvos tenemos que renunciar a la televisión. El hermano que quiere ser salvo tiene que renunciar a la televisión. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, el que cree será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mis amados hermanos, hoy en día muchos no van a creer que la televisión es la imagen de la bestia. O muchos van a creer, pero muchos no lo viven, mis amados hermanos. El creer, mis amados hermanos, es vivir el Evangelio. Y nunca más la televisión, nunca más filmar video con teléfono, nunca más asistir video en la computadora, nunca más asistir filmaciones. Mis amados hermanos, Dios también nos mostró dos aplicaciones para llamar, comunicar con nuestras familias. El Angus y el Duo. Dos aplicaciones para comunicar con nuestras familias. Ahora, mis amados hermanos, el videollamada. No usamos videollamada porque es la misma sistema, mis amados hermanos, de la televisión o de la imagen de la bestia. Así que, mis amados hermanos, también Dios reveló a sus siervos que el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el Messenger, el Telegram o todo lo que es redes sociales son instrumentos de Satanás en la tierra. Y también, mis amados hermanos, todos aquellos que no renuncian a esas redes sociales que ya mencioné, no heredarán también el reino de Dios. No, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo puso un no también sobre las redes sociales. No es para el pueblo del Señor. Mis amados hermanos, el que cree será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que hay que renunciar las cosas de este mundo. En la iglesia pentecostal del Hijo de Dios, personas que poseen esos aparatos en sus casas no podrán ser miembros también obreros, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, es indigno una persona que posee la televisión, es indigno tomar el altar santo. Es indigno, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, es indigno un obrero, un miembro que posee sus aparatos o posee o ahí las redes sociales. Es indigno de tomar el altar santo. Mis amados hermanos, si queremos ser salvos, vamos a obedecer al Señor. Personas que asisten programas de TV o películas mundanas, de videocasete o en DVD y en archivos electrónicos tales como el MPG o AVI. Hay disciplina, mis amados hermanos, y no puede participar en la Santa Cena. Mis amados hermanos, aquí es muy claro, personas que poseen esos aparatos en sus casas no podrán ser miembros de la IPFIDE o obreros. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, excepto cuando los mismos parientes
excepto cuando los mismos pertenecen al cónyuge no creyente o hijos mayores de 14 años. No se permite también instalar dispositivos en computadoras para sintonizar canales o programas de TV. Entonces, mis amados hermanos, hay cosas que la realidad no se puede, mis amados hermanos. No se puede, mis amados hermanos, asistir programas de televisión. Si queremos ser salvos, mis amados hermanos, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tenemos que sujetar a sus mandamientos de nuestro Salvador Jesucristo. Gálatas 5, Gálatas su capítulo 5. Gloria a Dios. Gálatas su capítulo 5 y su verso 24 al 25. Dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25. Si vivamos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mis amados hermanos, ahí está. Sí, dice aquí: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivamos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que, mis amados hermanos, no a la televisión. Nunca más televisión si queremos ser salvos, mis amados hermanos. Nunca más las redes sociales si queremos ser salvos, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, si queremos ser salvos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Hoy en día vemos, mis amados hermanos, que hasta en las escuelas están obligando a los padres de familia a tener redes sociales, el WhatsApp o el Facebook. Mis amados hermanos, no vamos a aceptar las redes sociales para agradar al ser humano. Antes vamos a buscar agradar a Dios, vigilando día y noche, mis amados hermanos. Porque ya el Señor ya reveló que la televisión es la imagen de la bestia y no hay vuelta para atrás. Ahora, si usted se opone o se levanta, nosotros, conforme está escrito en la Biblia Sagrada, mis amadas hermanas, no tenemos tales costumbres. El que quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tales costumbres, ni las iglesias de Dios. Entonces, mis amados hermanos, la televisión es del mundo. La televisión es de las religiones. Mis amados hermanos, hoy en día los falsos profetas apoyan la televisión o poseen la televisión y no enseñan al pueblo porque son falsos. Por eso la Biblia dice falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. San Mateo su capítulo 7 verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Verso 17: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Verso 19 al 20: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Entonces, mis amados hermanos, ahí está una gran realidad. Mis amados hermanos, tenemos que vigilar, tenemos que orar, renunciando a la televisión. Amados hermanos, tenemos que predicar también a nuestros hermanos, porque un día Dios nos va a pedir cuenta. Tenemos que predicar a los vecinos, a las hermanas, a nuestra familia, sobre la televisión que no es de Dios, mis amados hermanos, sobre las redes sociales.
Tenemos que predicar la verdad a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Mis amados hermanos, Dios condena totalmente la televisión y también los que practican. Porque, mis amados hermanos, vemos en la Biblia Sagrada que hoy en día muchos toman el control en su mano. Gloria a Dios, pero la Biblia Sagrada condena, mis amados hermanos, esas prácticas. Aquí vamos a, gloria a Dios, vamos a escudriñar más, mis amados hermanos. Allá en San Marcos, su capítulo 9 y su verso 43, dice así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mis amados hermanos, ahí está la palabra de Dios. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, dijo. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Mis amados hermanos, hoy en día muchos toman el control para encender la televisión. Otros encienden el radio para oír canciones. Mis amados hermanos, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagada, dice el Señor. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, verso 47 del capítulo 9 de San Marcos, dice así: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Verso 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí está, mis amadas hermanas. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mis amados hermanos, ver novelas, ver el fútbol te lleva a la condenación del fuego eterno. Mis amados hermanos, Dios no es malo. Dios es bueno. Dios nunca hizo al infierno para el ser humano, sino Dios preparó el fuego eterno para Satanás y sus demonios. Para eso fue hecho el infierno, mis amados hermanos, para Satanás y sus demonios. Ahora el ser humano es el que decidió ir allá. No fue Dios el que envió él allá. Por eso dijo el Señor: si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mis amados hermanos, si queremos ser salvos, tenemos que parar de pecar contra Dios. Nunca más mirar las novelas, nunca más asistir novelas, nunca más asistir el fútbol, porque el fútbol es del mundo. Nunca más asistir allí en lucha libre o todas clases de programas que salen en la televisión. Y nunca más televisión. Hay que sacar la televisión dentro de la casa, mis amados hermanos, y prenderle fuego y quebrarlo. Y nunca más televisión si queremos ser salvos, mis amados hermanos. Ahora, si usted no cree, la Biblia dice: el que cree será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mis amados hermanos, ahí está. Dios deja libre albedrío al ser humano. Mis amados hermanos, no te puedo obligar tampoco. Dios no obliga a nadie. Él dejó libre albedrío al ser humano dónde quiere pasar su eternidad. Ahora es su decisión, mi decisión, porque la salvación es individual, mis amados hermanos. Pero mi mamá no quiere. Es que mis hijos no quieren servir a Dios. Si usted quiere servir a Dios, usted siga adelante.
Si su familia no quiere, usted sigue. Vamos a seguir, mis amadas hermanas. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, no vamos a obligar a la gente que saque la televisión dentro de su casa, no. En ninguna manera. Tiene que nacer del corazón. Si el hermano o la hermana quiere ser salvo. Es así, mis amadas hermanas, no se puede obligar a nadie. Gloria a Dios. No se puede. Ni Dios obliga a nadie, solamente Él habla nuestra vida. Si la tomamos o la dejamos. Si queremos ser salvos, vamos a sujetar, vamos a obedecer a Dios. Ahora si no, la decisión de cada persona, dónde quiere pasar, pero mi consejo es que seguimos este camino, un camino angosto, camino pequeño, que pocos los que caminan por ella. Pocos los que entran por ella, dice el Señor Jesús, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Entonces, mis amados hermanos, pocos los que van a ser escogidos. Ahora una persona que posee la televisión va a entrar en el reino celestial, en ninguna manera, mis amados hermanos. Está claro la palabra, no heredarán el reino celestial. Gloria a Dios. Así que está escrito, el que quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Mis amados hermanos, usted ya sabe ahora, ya sabes la verdad. Si usted no renuncia, usted sepa muy bien que con tu televisión no vas a entrar en el reino celestial. Sepa muy bien que con tus redes sociales no vas a entrar en el reino celestial. Es mejor decirte la verdad, mis amados hermanos. No y no. Conforme la Biblia Sagrada. No. El Señor puso un no sobre todas esas cosas. Y los que no quieren obedecer, el Señor dejó dicho en su palabra, pues irán a ese lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere allá en ese lugar. Pero te aconsejo, amado hermano, que entres en el camino angosto, caminando por el camino angosto y un día morar en la Nueva Jerusalén. Ahí está una porción de la palabra. Ahora, amado hermano, amada hermana que usted escuchó, usted que... Ahora, ¿cómo tener fuerza para sacar la televisión dentro de la casa, mis amados hermanos? Es a través de aceptar a Cristo en primer lugar. Mis amados hermanos, gloria a Dios, tenemos que reconocer que somos pecadores, mis amados hermanos. Entonces, mis amadas hermanas, si alguien quiere aceptar a Cristo por la primera vez, o alguien quiere reconciliar, o alguien cayó en rebeldía, un día sacó la televisión, después recogió nuevamente la televisión en su casa, está en rebeldía contra Dios. Gloria a Dios. Para tener fuerza, reconcíliate con el Señor, amado hermano, amada hermana. Voy a orar aquí, mis amadas hermanas. Voy a guiar a los hermanos en una oración. El que va a aceptar por la primera vez. Repita conmigo, mi amado hermano, usted que va a aceptar por la primera vez. Señor Jesús, perdóname de mis muchos pecados. He oído su palabra, que la televisión es la imagen de la bestia. He oído su palabra, que las redes sociales son instrumentos del diablo en la tierra. He oído su palabra, que no puedo filmar video. Ahora me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllalo con su sangre, Señor. Usted que va a reconciliar, Señor Jesús, perdóname, ten misericordia. Escribe una vez más mi nombre en el libro de la vida y séllalo con su sangre. Y ayúdame y dame fuerza para seguir adelante y no volver atrás por nada del mundo. Usted que se rebeló contra Dios, repita conmigo, Señor Jesús, perdóname mis muchos pecados. Borra todas mis rebeliones. Escribe una vez más mi nombre en el libro de la vida y séllalo con su sangre. Amén. Ahí estamos, mis amadas hermanas. La paz del Señor Jesús. Sigue en nuestro canal Iglesia Pentecostal
del Hijo de Dios y escribe en nuestro canal Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios en Guatemala. La paz del Señor Jesús.